Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Vea esa expresión, os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vea esa expresión, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es, ustedes pedirán y será una línea directa. No habrá necesidad de intercesores, no habrá necesidad de personas intermedias. Es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú veniste de Dios. Verso 31, muy importante. Jesús le respondió, ¿cómo lee usted eso? La respuesta de Jesús. Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Si su Biblia está igual que la mía, lo dice en forma de pregunta, ¿no? ¿Ahora crees? Es lo que el Señor le está diciendo. ¿Ahora crees? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay tantas cosas en estos pasajes, hermano, tan importantes. Traté de entresacar quizá las más importantes a mi consideración. Y lo primero que vemos es que en el versículo 25 el Señor le dice a los apóstoles, y le recuerdo una vez más, está en las últimas horas de su ministerio terrenal, y les dice, ya no les voy a hablar en lenguaje figurado. Esa palabra lenguaje figurado puede traducirse veladamente o medio oscuro, es decir, no de una manera clara. Lo contrario aquí es claro, que más adelante en el texto vemos que se menciona en lo que leímos, cuando le dicen, ahora sí nos estás hablando claramente. La palabra griega que se utiliza para parábola, que es como Jesús habló en parábola, usted sabe muy bien eso, es la palabra parabole, que quiere decir algo simbólico o algo comparado, algo que se dice en figura, en comparación o en proverbio. Y la palabra hebrea, cuando le digo griego es porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y cuando digo hebreo es porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y la palabra hebrea, que es la palabra masal, quiere decir exactamente lo mismo, algo similar o algo figurado. Y se utiliza en Mateo 13:35, leemos un verso donde Jesús está citando un salmo, que es el Salmo 78. Es decir, que cuando Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, lo citó en griego. Y cuando se escribió, originalmente se escribió en hebreo. En otras palabras, en griego usó la palabra parábola, o no sé cómo realmente se expresará, y en hebreo hubiera usado la palabra masal, pero es exactamente lo mismo. Es como que en inglés digamos nosotros day and día, o cualquier otro tipo de expresión, pues, ejemplo o example, es lo mismo. Pero el Señor en Mateo 13:31 dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas. Y vea esto, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahí está diciendo en Mateo 13:35 que iba a hablar en parábolas. Está citando lo que el Salmo 78:2 dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad.
Por eso le digo que la palabra parábola es sinónimo de proverbio. Algo que está no claramente, sino que quiere dar a entender algo con las palabras que está utilizando. Eso es muy importante porque fíjese que cuando el Espíritu Santo viniera, entonces iba a traer claridad al Evangelio. Ahora, a esto quiero hacer un paréntesis, porque nosotros a veces, aunque yo sé que los sueños son un lenguaje que Dios utiliza, no me cabe la menor duda en mi vida, Dios lo ha hablado y estoy seguro que en la vida de muchos aquí Dios nos ha hablado, quizá por sueños, por medio quizás de algún tipo de visiones, pero vamos a ir a la palabra del Señor y le quiero decir algo, los sueños no son fáciles de entender. A veces soñamos cosas que nos quieren decir algo que no es fácil de entender. El Señor le habla al pueblo de Israel y hablando acerca de Moisés en Números capítulo 12, versículo 6. Números capítulo 12, versículo 6 al 8. Dios está hablando con Moisés o acerca de Moisés y dice, él dijo, estoy hablando de Números 12, 6 al 8. Hablando Dios, dice que Dios dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Dice, no así con mi siervo Moisés, que en toda mi casa es fiel, cara a cara hablo con él. Abiertamente y no, mire cómo dice, no en dichos oscuros. Es decir, que una visión o un sueño, según la palabra del Señor, es un dicho oscuro. No es algo claro. Hay que interpretar, hay que venir y decirle al Señor, Señor, pues si este sueño es tuyo, interprétamelo tú, dime la correcta interpretación. ¿Por qué le digo esto? Porque el error que podemos cometer en algún momento es dejarnos guiar nosotros por un sueño que vino. Es que lo soñé, hermano. Y si eso es ya un riesgo, peor todavía, cuando dicen, es que la hermana tuvo un sueño acerca de mí. O el hermano tuvo un sueño acerca de mí. Peor todavía, y que lo he escuchado y sigue dando, es que una ancianita en tal y tal lugar que Dios la usa mucho me soñó. Y después cuando hay los fracasos por las situaciones que se dan, es porque es algo que quizá no estaba claro a la acción que nosotros íbamos a tener. Con esto lo que lo quiero decir es, tenga cuidado con el lenguaje de los sueños y de las visiones. Una vez más, atesoremos, apreciemos, valoremos mucho la relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque por eso Dios lo dejó y por eso Dios lo envió. No dijo Jesús, conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya ustedes van a ver, van a tener una de sueños y una de visiones que no van a necesitar absolutamente nada más. No dijo eso. ¿Qué dijo? Conviene que yo me vaya porque os enviaré el Espíritu Santo que ya no estará solo con vosotros, sino que estará en vosotros para guiarlos. Por eso tenemos que tener la certeza. Dice aquí que los sueños son dichos oscuros. Ahora, ¿cuál es para mí el día de hoy? Esa es mi opinión. Usted puede estar en desacuerdo con esto y decir, no, pastor, pero yo voy a seguir creyendo en todo lo que sueño. Está en toda la libertad de hacerlo. Pero para mí, lo más confiable es la palabra de Dios. Lo más confiable, en lo cual usted puede poner, voy a decir yo esto, totalmente su vida, es en lo que la palabra de Dios dice. Y si nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo, le recalco, con la ayuda del Espíritu Santo,
decir, Espíritu Santo, tú sabes cuán débil yo soy, pero ayúdame a poner en práctica tu palabra. Ayúdame a vivir de acuerdo con la doctrina cristiana. Le puedo asegurar que se va a cumplir la promesa de Dios, que dice que aquel que medita en su palabra constantemente, como lo dice Salmo 1, día y noche, será como un árbol plantado junto a aguas de reposo, que dará su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fue lo que el Señor le dice a Josué cuando estaba tomando la responsabilidad del pueblo de Israel. Le dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y todo ese pasaje lo que está diciendo es, guarda todas las palabras de este libro de la ley. Medita en ellas, enséñalas a tus hijos, para que todo lo que hagas prospere. Hermanos amados, el día de hoy tenemos nosotros la palabra profética más segura que dice el libro de Pedro. Si usted quiere poner una guía en su caminar, los sueños van a ayudar, las visiones van a ayudar, las confirmaciones van a ayudar. Pero lo más seguro es que caminemos sobre lo que la palabra de Dios dice. Eso es, como dicen en términos económicos, that's money in the bank. Eso es algo que no le va a fallar para nada. Por eso es que cuando los discípulos aquí reconocían y el Señor les dice, yo sé que, voy a parafrasear esto, no lo dijo con esas palabras, pero yo sé que los he metido en ciertos problemas cuando les he hablado en lenguaje figurado. Por ejemplo, el problema más grande que el Señor los metió fue en Juan 6, cuando les dice, es necesario que coman mi carne y es necesario que beban mi sangre. Los enemigos del Señor dijeron, no, esta es una barbaridad, ¿cómo está diciendo este? Llegó al colmo de la osadía y como lo trataban de endemoniado, de falso profeta, han de haber dicho es un hereje. ¿Cómo ahora está diciendo que hay que comernos su carne y bebernos su sangre? Pero él no estaba hablando de algo literal, estaba hablando de algo espiritual, estaba usando esas parábolas, esas figuras. Y sin duda alguna los discípulos se ponían en algún momento inquietos, incómodos. ¿Por qué no nos dice las cosas claramente? Pero estaba ya profetizado que así fuera por algo que Dios había diseñado. Pero ahora que está terminando su ministerio el Señor y que está preparando el corazón y la mente de los discípulos para que pudieran valorar la persona del Espíritu Santo, les dice, viene el tiempo donde ya no les voy a hablar en lenguaje figurado. ¿Sí está conmigo en eso? Eso es lo que el Señor está hablando en ese sentido. Y dice en el versículo número 26 en adelante, 26 al 28, léalo conmigo una vez más, dice, en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo y dejo el mundo y voy al Padre. Le pregunto algo, ¿no le ha pasado a usted que muchas veces nosotros nos encontramos que no sabemos orar como debiéramos? Creo que a todos nos ha pasado. Si algo, yo le voy a abrir mi corazón en esto, creo que lo he dicho, algo que yo le pido constantemente al Señor, es algo que constantemente le digo en cada oración, Padre, enséñame a orar, porque estoy convencido que es la clave de muchas bendiciones. Le digo, enséñame a orar, porque ya viejo en el evangelio, viejo de edad y todavía con cosas sin saber orar, qué vergüenza pues para mi propia vida. Sin embargo, sin la ayuda del Espíritu Santo, jamás nosotros podríamos orar como debiéramos. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, usted lo ha leído, pero quiero leérselo una vez más y leérselo en la TLA también, como lo dice. Romanos 8, 26, 27. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como que Dios supiera que los seres humanos somos débiles, ¿verdad? Débiles para orar. Hablaba, bueno, días atrás con alguna persona y nos ha pasado esto. Por eso a veces necesitamos una estructura de oración. Porque nos pasa de que decimos, fíjese que yo oro ya 10 minutos y ya no sé qué más orar. Creo que a todos nos ha pasado. Por eso a veces necesitamos una estructura de oración. Hermano, miren, en su propia oración yo le aconsejaría que usted se hiciera su propia lista, no aparte de la intercesión que tenemos, ¿verdad? Pero
su propia lista. Debo orar por esto, orar por lo otro. Especialmente ponga aquellas cosas que le quitan el sueño, aquellas cosas que le afligen. Y que el no dormir pensando y pensando y pensando en ellas no ayuda para nada. O ayuda para algo. Dijeron en el trabajo que van a hacer o hay algún problema y eso le va a quitar el sueño. El hecho que usted no duerma no ayuda, sino que al contrario, va a llegar a trabajar otro día cansado, desvelado. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. That's it, that's simple. Es lo que la Biblia dice. ¿Ah? Y déjeme ser sarcástico en esto. Pero fulanito de tal dijo que lleguemos y que unjamos las paredes del trabajo, lo cual es antibíblico totalmente. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Presentemos nuestras peticiones delante de Dios. Sería mucho más beneficioso y productivo si hay alguien cristiano en el trabajo. ¿Sabe qué, hermano? Pues unámonos para orar. Si quiere, lleguemos 5 minutos antes y oramos. Señor, este es el trabajo que tú has proveído, Señor, y aquí estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer. Tú sabes que lo hemos hecho y lo queremos hacer para ti, Señor. Toma control. Aquí está, Señor. Nuestra vida no depende ni de la compañía, no depende ni del jefe, depende de ti, Señor. Aquí está, presentando las peticiones delante de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Aplicar lo que la palabra de Dios dice. Atrevámonos en este tiempo a aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y si usted me permite, we have a big challenge en este tiempo de defender la sana doctrina de Dios por toda la charlatanería que hay. Cabalmente en este momento estaba hablando con una persona que le refirió a alguien acá en la iglesia y me decía esta persona con estas palabras: perdone, pastor, me dijo, que vaya a decir esto. Yo fui cristiana, pero mire, hay tanta maldad aún en las iglesias cristianas. Hay tanta falsedad, hay tanta. Mire, y yo le decía, amén. Mire, yo no le discuto. Estoy totalmente de acuerdo que así es. Así es. Un día de estos leía algo que decía, de esos memes que ponen en el internet, ¿verdad? Decía, en el tiempo del libro de los Hechos, dice, los pobres pedían dinero a los que tenían poder para sanar. Hablando sobre el libro de los Hechos del cojo de la puerta de la Hermosa, que le pidió a Pedro y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Se recuerda eso? En el libro de los Hechos dice, los pobres pedían dinero a los que tenían o a los siervos de Dios. Hoy dice, los siervos de Dios piden dinero a los pobres. Y así como lo dijo alguien, it's true, es cierto. Por eso a veces, hermano, tenemos el reto de levantar el evangelio y levantar la palabra de Dios como el libro más grande que el cielo le ha dejado a la humanidad y poder en este tiempo que vivimos hacer que esa palabra primeramente sea nuestra brújula, nuestra guía de acción, y le pidamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a ponerla en práctica. Ahora, en este sentido entonces, aún dice la Escritura que no podemos orar porque somos débiles, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo que está dentro de nosotros, cuando creímos lo recibimos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Una cosa que quiero antes de leerle lo que dice la TLA es gemidos indecibles. En algún momento dice alguien, ¿qué está haciendo? Está gimiendo en el Espíritu. Mire, los gemidos indecibles, la misma versión dice, a veces quizá usted ni se da cuenta cuando el Espíritu está gimiendo porque no se dicen. Pero el Espíritu en esa comunicación, y es la gran bendición que Dios nos ha dado, que lo ha puesto dentro de nosotros, a veces quizás puede ser en su carro o qué sé yo, en cualquier lugar, el Espíritu está intercediendo con gemidos indecibles. Por eso tenemos que valorar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, saber que es una realidad. Le voy a leer lo que dice la TLA, por favor présteme atención acá.
Exactamente lo que leímos en Romanos 8, 26, 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, mire cómo lo pone. Debido a que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Esa es la frase que quise usar en la TLA. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Y eso es lo importante. Porque hablábamos el viernes anterior de que el pedir en el nombre de Jesús no es simplemente, I don't want to get into this, but it's so tempting. Vi el otro día 2 videos de una tal profeta y de otro tal apóstol que declararon que el huracán se deshacía en el nombre de Jesús. Y lo dicen, y lo dicen, y lo dicen. Ok, ¿cómo explicamos eso a una persona inconversa? No es que Dios cambió de opinión. Como decía alguien, fuera en el Antiguo Testamento ya los hubieran apedreado. Hermanos, pedir en el nombre de Jesús no es tal, Señor, lo que le decía yo en una manera drástica y sarcástica, en el nombre de Jesús, que despidan a mi jefe. It's not gonna happen. No va a pasar. No va a pasar. En el nombre de Jesús es pedir como Jesús pediría. ¿Qué iría un poco más de acuerdo? Señor, dame paciencia, Señor, para poder, con mi actitud cristiana correcta, demostrarle a mi jefe que yo tengo algo más precioso que me da la habilidad de poder lidiar con esta situación. Y si es uno de los escogidos, Señor, ayúdame, y si puedes usarme, úsame, Señor, para que él pueda venir a los caminos de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Eso va un poco más de acuerdo a eso. A menos que usted reciba una revelación que usted sepa 100%, y aquí tiene que tener mucho cuidado, de que el jefe es un hijo del diablo. Y aún así fuera, la palabra de Dios que dice que hay que hacer con nuestros enemigos. Bendecirlos. Señor, sé que es un hijo del diablo, sé que es una hija del diablo, pero tu palabra me dice que lo bendiga, Señor. Es decir, y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me des la paciencia para lidiar con esta situación. Porque dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, os lo daré. Pero tenemos que entender qué significa pedir en el nombre de Jesús. No es nada más, hermano, y ahora vamos a pedir eso y en el nombre de Jesús, hermano, y si está en contra de la voluntad de Dios, como lo dice en la primera carta de Juan, sabemos que si Dios nos oye, que si pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, de hecho, recibiremos todo lo que hemos pedido. Eso es clarísimo, si pedimos de acuerdo a su voluntad. Por eso nos ha dejado el Espíritu Santo, porque dice que somos débiles. ¿Por qué somos débiles? Porque somos débiles a lo malo, somos débiles a pedir solamente para nuestros propios intereses, como lo dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios intereses. Y va muchas veces en contra de lo que la palabra de Dios dice, que consideremos a los otros como mayores que nosotros. Por eso es que cuando el Señor está hablando acerca de esto en su palabra y dice en la TLA que el Espíritu ruega con esos ruegos que van de acuerdo con lo que Dios quiere, we cannot change that. No podemos cambiar eso. Dios va a respaldar lo que está de acuerdo a su plan y a su propósito. Una vez más,
No se trata ni de usted ni de mí, no se trata de un grupo de personas, se trata de Dios. Y lo que me interesa a mí es entender qué es lo que quiere el Señor. Y sobre lo que quieres, Dios va a dar los recursos, Dios va a abrir las puertas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que su plan se lleve a cabo. Versículo 29 al 32. Sus discípulos dijeron: he aquí ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ya le decía yo, habló acerca en parábolas y muchas cosas cuando dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo. Está hablando en un lenguaje figurado el Señor. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú veniste de Dios. Y por eso le pregunté yo ¿cómo es que el Señor les responde? Y el Señor le responde, dice, Jesús le respondió. ¿Cómo le respondió Jesús? ¿Ahora creéis? No les dijo, ahora creéis. Ahí estaría validando que realmente creían. Ahora, mi planteamiento, mi pregunta, y ahí viene la aplicación a nosotros. Si realmente los discípulos a este punto hubieran tenido ya una fe madura, una fe probada, por favor diga conmigo, una fe probada. Una vez más, una fe probada. Le pregunto, si ellos ya hubieran tenido esta fe probada y madura, ¿será que lo hubieran dejado solo? ¿Qué cree usted? Ellos le estaban diciendo, ahora creemos. Y el Señor le responde en esa capacidad tan especial que él tenía. En algunos momentos, si usted me permite, hasta de usar un poquito de sarcasmo, como diciéndoles, ¿ahora creéis? Lo que les dice después es, de cierto os digo, que seréis esparcidos y me dejaréis solo. ¿Por qué salieron esparcidos? Si hubieran creído totalmente, hubieran dicho, no, tranquilo, tranquilo Tomás, tranquilo Mateo, tranquilo Juan, que aquí en 3 días la cosa cambia. Son 3 días de aguantar el vituperio, de aguantar la crítica, de aguantar la burla, pero él dijo que iba a resucitar, así que tranquilos, no se muevan, tranquilos, va a resucitar con poder. Pero ¿cómo los encontró el Señor cuando resucitó? ¿Confundidos? Llegaron las mujeres diciéndoles, Pedro resucitó. ¿Y qué le dijeron? No creían. Es más, Tomás dijo, no, hasta que yo lo toque. Por el Señor les dice que sabía todas las cosas. De eso sí habían dicho algo cierto. ¿Ahora creéis? Y aquí viene la aplicación que quizás nos va a doler un poquito, pero it's good, it's going to help us. Necesitamos madurar en nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí viene, póngase el casco espiritual y el chaleco antibalas. A través de tribulaciones. No hay una manera, quizá la más común, no voy a decir que todo el tiempo sea así, pero la más común es que a través de las situaciones difíciles nuestra fe va a madurar. A veces yo puedo decir, los predicadores somos así muy osados, ¿verdad? De venir y decir, ya aquí que venga el mismo diablo que yo. Y nos llega un demonio de bajo calibre, hermano, y nos hace morder el polvo, hermano. Y cuando ya venimos después, ¿verdad? Todos pidiendo perdón, y es que somos débiles. Entonces el Señor dice, bueno, ¿te diste cuenta realmente cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? ¿Y qué nos dice la palabra? Que al que ha pasado una situación así le demos una patada y lo echemos. No, hay que fortalecer porque todos estamos iguales y decir, las pruebas, las situaciones difíciles nos evidencian la gran necesidad que tenemos de crecer en nuestra fe. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo decir, hermano, mire, yo sé que Dios es mi proveedor y lo canto, Jehová Jireh, mi proveedor? De repente van a venir momentos de una escasez grave, donde humanamente no van a haber ninguna manera que podamos nosotros tener respuesta a eso. Allí se va a probar, ahí, lo que cantamos. Dicen aquellos momentos donde nosotros en nuestra soledad
usted y su soledad le dice, Señor, lo único que tengo es la profecía de tu palabra que dijiste que no me va a faltar nada, Señor. Aquí solo tú, Señor, nadie más, Señor. Porque los que me decían que iban a estar conmigo, porque los que me decían que no tenga pena, se han hecho los locos, Señor. Y yo estoy seguro que hubiera actuado igual, Señor. Y por algo lo has permitido, Señor. Para que yo llegue a poner mi confianza solo en ti, Señor. Y ahí entonces nuestra fe, cuando salimos de esas situaciones, sale mayor. Pero ya no, ¿sabe qué es lo que me he dado cuenta? Que ya no salimos tan osados. Ya no salimos así, yo puedo. No, decimos, mejor me tranquilizo de hablar tanto, porque, como dice un dicho ahí, no es un proverbio de la Biblia, pero dice que más rápido cae un hablador que un cojo. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es, ahora creéis. Y les dice más adelante, la hora viene, y les aclara, y ya ha llegado, como quien dice, no esperen que va a ser el otro año ni el otro mes, sino que ya ahorita, en este momento, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y les declara algo maravilloso. Y sin embargo, porque es una realidad, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Let's not be afraid to being alone. No tengamos miedo en las situaciones donde no solamente físicamente, emocionalmente, familiarmente, qué sé yo, nos encontremos en esa soledad. ¿Sabe que el Señor le dijo al pueblo de Israel que lo iba a llevar al desierto, iba a ser afligido por serpientes, en un terreno abrasador? Dice, y ahí hablaré a tu corazón. A veces en las situaciones cuando estamos más solos, es cuando nosotros podemos inclinar nuestro oído a Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y se revela en nuestras vidas el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios que se manifiesta, según las palabras de Pablo, en nuestra debilidad. Y el Señor viene y les dice, pero sin embargo, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es decir, que cuando le estaba diciendo, ahora creéis, le estaba anticipando también, y les anticipó, que iban a ser esparcidos, dándonos a conocer que esa fe necesitaba madurar. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme concluir con esto. Les anticipó el Señor que en su aparente soledad el Padre estaría con él, para que ellos no perdieran la fe ni perdieran la esperanza. Es decir, que después de que estaban esparcidos, esa palabra quedara en sus corazones. Lo dejamos solo, se quedó solo, pero en medio de todo eso, que pudieran recordar, pero él dijo que Dios iba a estar con él. Que quedara esa esperanza en sus corazones. Y nosotros, aquí viene quizá la aplicación de lo que puedo ver en todo esto. Nosotros venceremos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. De que en medio de todo sepamos, creamos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, pero ante todo que sepamos y creamos que Dios es fiel, y como lo dice en el libro de Santiago, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Déjeme preguntarle aquí algo, seamos muy prácticos en esto. ¿Está usted convencido que algo dentro de usted ha nacido de Dios? Si usted tiene inclinaciones a las cosas de Dios, si el pecar, desobedecer, extraviarse, como quiera llamarle, le causa a usted intranquilidad, le quita el gozo, es porque algo dentro de usted ha nacido de nuevo.
algo, que es el espíritu que ha sido renacido. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, que dentro de nosotros está ese Espíritu Santo que ha revivado nuestro espíritu, que tiene la capacidad de vencer al mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema, de todas las pasiones, todos los afanes, toda la manera de pensar, los valores del mundo. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de poder vencer eso. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo estaba el Señor en esa oportunidad? Los que más cerca estaban de Él, los que Él amaba y les había demostrado su amor, le había demostrado su dedicación y su compromiso, y aún les había lavado los pies en esa cena tan especial, está concluyendo estas palabras diciendo, me van a dejar solo. Ustedes dicen que creen, pero es un deseo más que una realidad. Porque en este momento, cuando vengan, todos van a salir esparcidos. Y les termina diciendo, pero no estoy solo, porque Dios está conmigo. ¿Cuál es la fe que va a vencer al mundo? Esa fe que, a pesar de que no entendamos lo que pueda pasar en nuestra vida, probando nuestra fe, sepamos que Dios está en control de cualquier situación. Dios está en control de todas las situaciones. Si usted me permite algo muy práctico, hay cosas quizás en las que usted, como somos débiles y nuestra naturaleza pecaminosa a veces pues es atraída a lo malo, quizás usted pueda venir y decir, pues por más que yo venga y te diga, Señor, hoy, Señor, yo quiero hacer lo bueno, mira, mi carne no quiere hacer lo bueno. Pero Señor, tu palabra me dice que presente todas mis peticiones delante de Dios. Señor, yo no quiero. Y tú lo conoces porque no te puedo engañar. Pero en medio de esta debilidad humana, te digo, Señor, confío en que tú puedes hacer y puedes cambiar mi corazón. Aquí te entrego mi vida, Señor. Como dice ese comercial de esa marca de tenis, just do it. Si me permite, solo hágalo. En las cosas que usted no tiene ningún control, solamente hágalo. Diga, Señor, aquí está mi vida, descanso en ti, creo que tú tienes control. Yo le puedo decir con mucha seguridad que la palabra de Dios y Dios no nos va a fallar. Hará lo que tenga que hacer para que esa fe manifieste, que esa fe vence al mundo. ¿A qué mundo, pastor? Al mundo que está afuera. Mire, el mundo que tenemos que vencer, al finish, es el mundo que tenemos acá. Más que vencer al mundo de afuera, venzamos al mundo de adentro, que el mundo de afuera va a caer por su propio peso. Amén. Por favor, póngase de pie hoy. Si me permite ministrar a su vida y a mi vida esta palabra hoy. Y una vez más,